Hola, ¿cómo están chicos? Tengan ustedes un lindo día. Bueno, para continuar vamos a seguir con los siguientes temas. Es un tema igual muy facilito que ya lo hemos estado tratando con ustedes. Vamos a continuar viendo lo que es los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Entonces, les habíamos dicho que tenemos el ciclo del oxígeno que ya habíamos visto en la clase anterior, que tenía que ver con lo que es la fotosíntesis. Tenemos el ciclo del nitrógeno, que lo veremos luego, ciclo del azufre, el ciclo del fósforo, y ahora nos vamos a fijar en este de aquí que dice el ciclo del carbono. Pero antes de eso vamos recordando un poquito. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es una serie de eventos que se repiten. Quiere decir que va a estar en constante movimiento, pero siempre regresaremos a lo mismo. Vamos a descomponer la palabra biogeoquímicos. Bio viene de vida. Geo viene de nuestro planeta Tierra. Químicos viene de elementos químicos. Entonces, biogeoquímicos son los elementos químicos que permiten la vida en el planeta Tierra, con una serie de eventos que se repiten. Muy bien, ahora sí podemos arrancar. El ciclo del carbono. Es un elemento químico, se lo representa con la letrita C. El carbono es con la C, el oxígeno era con la O. En estado puro puede formar el diamante, imagínense, una especie muy cara, muy dura como el diamante y también algo muy suavito y muy barato como el grafito, ¿no? Que todos lo conocemos, está dentro de los lapiceros. Dice, se encuentra mezclado con otros gases dentro de nuestra atmósfera, quiere decir que está mezclado con el oxígeno, con el nitrógeno, con los gases nobles, entre otros. Dice, puede formar compuestos inorgánicos. Recuerde, los inorgánicos son los que no se pudren, los que no se descomponen, los que no se dañan. Por ejemplo, el gas carbónico, el que está en el ambiente, el que sale de las fábricas, de ese humo negro. La caliza es un tipo de piedra. El mármol, muchos de ustedes deben tener mármol quizás en sus mesones, quizás en sus paredes o algunos los tienen incluso en el piso. Ojo, el petróleo, si no sabías, el petróleo también está compuesto por carbono. Por eso cuando nosotros quemamos al petróleo o los derivados del petróleo como la gasolina, el diésel, tenemos lo que es se me va, el asfalto. También tenemos del petróleo y las vaselinas. Cuando quemamos todos estos tipos de aceites produce un humo muy negro. ¿Por qué? Porque está hecho de carbono. Tenemos los compuestos orgánicos. Recuerda, los compuestos orgánicos son los que se pudren, los que se dañan, los que vienen de los seres vivos, los que vienen de los seres que algún día tuvieron vida. Por ejemplo, dice el carbonato de calcio. Esta es la unión entre el calcio y el carbono. La glucosa, recuerda, la glucosa es el azúcar. Entonces, ¿de dónde viene el azúcar? Por ejemplo, viene de las frutas. Cuando tú comes una fruta y hay glucosa. Tenemos, dice, los carbohidratos o hidratos de carbono. Los carbohidratos, recuerda. Estos de aquí viene el nombre carbohidrato o hidrato de carbono, de carbón. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la papa, tiene que ver con la madera, tiene que ver con eh, los cereales, el arroz. Ahí están los hidratos de carbono. Continuemos viendo dónde más está presente el carbono, ¿ya? Dice, ciclo biológico del carbono. Ojo, aún no entro al biogeoquímico, sino biológico. Biovida, lógico, viene de logos y logos significa tratado. El tratado de la vida por el carbono. Consta solo de 4 etapas. El carbono en forma de CO2 se encuentra en el aire, o sea, está flotando en el ambiente, está flotando en el aire en toda la atmósfera. 2. Las plantas lo absorben del aire y con la fotosíntesis elaboran glucosa e hidratos de carbono. Recuerden, las plantas respiran el CO2, o sea, cogen CO2 y a nosotros nos da oxígeno. Eso ya lo vimos en el ciclo del oxígeno. Pero cuando ellos cogen este CO2, se alimentan y este alimento para ellos constituye la glucosa, que es la glucosa o hidratos de carbono. Las frutas que ellos nos dan, entonces la manzana, la pera, el durazno, son la papa, entre otras. 3. Los animales herbívoros, al nutrirse de estas plantas, de estas hojas, de estos tallos, de estos frutos, por ejemplo, una vaquita del pasto, convierten los hidratos de carbono en glucosa. O sea, cuando ingresan al organismo de nosotros, los seres vivos, de todos los animales, incluyendo el ser humano, se transforma en energía para realizar las distintas actividades. Entonces, cuando usted se está comiendo una manzanita, se está comiendo un hidrato de carbono. Ese hidrato de carbono dentro de su cuerpo va a ayudarle a producir energía. Y esa energía le ayuda a nadar, correr, saltar, todos los verbos terminados en ar, er, ir.
¿Sí? Continúo. 4 dice. Con la respiración se une al oxígeno, obviamente cuando ya está dentro de nosotros, se une al oxígeno el carbono y otra vez vuelve a formar el CO2. Y el CO2 es eliminado al ambiente, o sea, cuando nosotros respiramos. Y otra vez está en el paso 1, por eso es un ciclo, ¿no? Porque termina y vuelve al inicio. Ahora sí vamos a ver lo que es el ciclo biogeoquímico, biovida, geotierra, químico, de elementos químicos. Dice, hace muchos años los bosques fueron sepultados por la presión y la temperatura, se convirtieron en petróleo y en carbón mineral. Entonces el petróleo cuando es sacado, cuando es expulsado, cuando es eh, retraído desde la tierra, y el carbón mineral, pues son CO2 que regresan a la naturaleza, regresan al aire, al ambiente, mediante la quema de estos. Tú cuando quemas un carbón, pues estás simplemente volviéndole el carbón en estado gaseoso, y en estado gaseoso regresa al ambiente. Otra, los restos de las plantas se transforman en humus, material útil para las otras plantas. Cuando se muere una plantita, recuerden que las plantitas están hechos de carbono porque tenían dentro de ellos ese elemento. Cuando mueren regresan al suelo y son absorbidas nuevamente por otra planta. Y estas plantitas otra vez van a respirar, y al respirar estarán eliminando lo que es el CO2. Con la combustión, quiere decir con el fuego de las plantas, del petróleo, del carbón y sus derivados, como decíamos, aceites, las vaselinas, las grasas, entre otras, se desprende el CO2 en forma de aire. Algunos hidratos de carbono se fermentan, como la cebada, ¿sí? La cebada para formar la cerveza, tú la conoces o has escuchado de ella. Y en el proceso de fermentación, o sea, cuando se va fermentando, cuando va aumentando, cuando aparecen ciertos otros químicos, producen nuevamente CO2 y otra vez regresa al aire. Entonces, si te das cuenta, hasta aquí el CO2 está presente en muchas cosas que hacemos, muchas cosas que tenemos, y siempre termina regresando al ambiente. Continúo. Los volcanes arrojan carbono y también CO2 durante una erupción volcánica. O sea, acompañados de la ceniza, también está el CO2. Y el CO2 otra vez está en el ambiente, en el aire. Dato interesante. En ciertos lugares del agua subterránea descompone rocas ricas en carbonato de calcio y brota como agua carbonatada. ¿Qué es esto? Es el agua de Huiti. Nosotros los ecuatorianos tenemos en Machachi la fuente natural del agua de Huiti, pero ahora tú sabes por qué tiene sabor y por qué tiene ese gas. Ese gas en realidad es carbono, pero es agua carbonatada, que le da ese sabor especial, ¿sí? ¿Y qué pasa? Al ser ingerida por nosotros, regresa a nuestro cuerpo y con la respiración va a salir y otra vez está en el ambiente. O de igual manera se puede, en este caso, evaporar por medio del calor del sol y otra vez está en el ambiente. Ese es el ciclo biogeoquímico. Cada vez el carbono que se encuentra en cualquier producto va a regresar al ambiente. Veamos este gráfico, dice ciclo del carbono. Si te das cuenta, aquí es producto de la combustión. Alguien está cocinando, se produce el humo negro y regresa al ambiente, regresa al aire. Cuando nosotros respiramos, regresa al aire. Todos estos animalitos, por ejemplo, aquí está un animalito muerto, devuelve a la tierra el carbono. Este carbono es absorbido otra vez por las nuevas plantitas y al respirar la planta, coge el CO2 y nos bota oxígeno. Está nuevamente en el ambiente. Este es el ciclo del carbono, para que me entiendas. Te pongo otro gráfico. Aquí tenemos el ciclo del carbono. Mediante la fotosíntesis, siempre en presencia de la luz solar, regresa al ambiente el CO2. Con la respiración de peces, del ser humano, también de animales, regresa el CO2 a la atmósfera. Cuando respiran todos estos, y recuerda, también están en el suelo, producto de los restos fósiles, ahí está el carbono, por ejemplo aquí, carbono, carbón. Y también tenemos las fábricas que mediante su combustión, su uso, botan nuevamente el CO2 al ambiente. ¿Cómo regresa el CO2 a la Tierra? Cuando es absorbido por las plantas. Todas las plantas absorben el CO2 y lo convierten en hidratos de carbono, quiere decir en comida. Esa comida puede ser para un animal o para el ser humano y nosotros con la respiración nuevamente le devolvemos el CO2. Ese es el ciclo del carbono, muy facilito. Antes de terminar, te voy a poner lo que es un pequeño video. El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo y es fundamental para la vida, ya que cada célula de cada ser vivo en el planeta contiene carbono. Existen básicamente dos formas de carbono. En su forma inorgánica está presente en la materia no viva.
dentro del manto de la Tierra, disuelto en el agua del mar, en las rocas, en la tierra y en el aire, y en su forma orgánica está presente en los organismos vivos. El carbono de la Tierra pasa constantemente de una de estas formas a otra en un proceso conocido como el ciclo del carbono, que es fundamental para la regulación del clima y para las necesidades básicas que sostienen la vida en el planeta. Este ciclo es un proceso biogeoquímico en el que el carbono se intercambia entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera de la Tierra. En la atmósfera se presenta en forma de dióxido de carbono al combinarse con el oxígeno, en la hidrosfera en forma de ácido carbónico y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, petróleo o carbón. Mediante las cadenas alimenticias, los animales herbívoros toman el carbono de los vegetales que consumen y los carnívoros lo toman de otros animales que les sirven de alimento. Además, los animales agregan dióxido de carbono a la atmósfera cuando respiran. Las plantas absorben el carbono del agua, del aire o del suelo, y luego devuelven una pequeña parte del carbono a través de la respiración vegetal. Las plantas, especialmente los árboles, son considerados como sumideros de carbono, porque obtienen más carbono de la atmósfera del que generan. Los océanos también son sumideros de carbono, porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono del que libera. Cuando los seres vivos en el planeta mueren, el carbono que está en su cuerpo es absorbido por la Tierra hacia la corteza terrestre, reteniéndolo durante millones de años, y con el tiempo es devuelto a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. Otras fuentes que agregan carbono a la atmósfera se dan por la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, que sirven para sostener las actividades industriales y de transporte, pero es una emisión de carbono contaminado que representa una fuerte agresión para el planeta. El ciclo del carbono es un proceso que se repite de forma ininterrumpida y es fundamental para la vida en el planeta. Para saber qué hemos aprendido sobre el ciclo del carbono, respondamos las siguientes preguntas. ¿En qué forma se presenta el carbono en la atmósfera? Recordemos, en la atmósfera en forma de CO2, en la hidrosfera hidroagua, ¿no? En agua carbonatada, en la litosfera como carbón y petróleo. La hidrosfera y en la litosfera. ¿En qué consiste el proceso del ciclo del carbono? Es una serie de eventos que se repite, que el carbono pasa por la litosfera, hidrosfera y por la atmósfera, por las tres capas que permiten la vida en la Tierra. ¿Cuáles son los tipos de ciclo del carbono? Eh, ¿Cómo obtienen el carbono las plantas y bueno, la otra pregunta, ciclos biogeoquímicos y los ciclos biológicos. los animales? Al ¿Qué comer, son los sumideros? al ¿A comer dónde va el basura, carbono presente en los organismos muertos? todo regresa al suelo. ¿Cuál es una fuente de carbono peligrosa para el El planeta? petróleo. Listo, una vez que ya hemos visto este pequeño video, voy a proceder a explicarte la tarea. ¿La tarea en qué consiste? Pues en lo mismo que hemos venido viendo en las otras clases. Tienes que volver a leer la misma información o más amplia, la vas a encontrar en la página 186 y 187 de tu texto. Vas a realizar el taller, recuerda, tienes que poner el número, si no estoy mal nos toca el número 4, la fecha, ya te mando puesto la fecha y el tema, por favor, el tema es muy importante, no puede ir a un taller sin una fecha y un tema. Como punto principal, transcribir la figura 225 de la página 186, ocupando toda la hoja. Traza las flechas y colorea cada cuadrito de diferente color, por favor, diferente color. Debe estar escrito todo, incluso hay números. Y al final aumentar un gráfico. Puedes ponerlo, este gráfico, pero con las palabras, si no, no tiene ningún sentido. Y las flechas. Este trabajito, esta tarea me la debes enviar hasta el día viernes 24, 6 pm al correo. Te envío muchos saludos, recuerda estudiar, ayudar en casa. Pronto nos volveremos a ver. Saludos.